Soy Albert Durán Hidalgo. De nuevo, un placer poder saludarles en una nueva edición de Pueblos Vivos en Navidad. Como hemos dicho antes, una época especial, la época del renacimiento, del espíritu cristiano, del deseo de compartir con alegría con nuestros semejantes y sobre todo con la familia. Hoy estamos en un lugar precioso, en el templo de San Cristóbal Norte de Desamparados. Un lugar que vale la pena conocer, al menos una vez, visitarlo con calma, para encontrar esos mensajes que tiene la madera, que tiene el mosaico, que tiene la infraestructura alrededor de este templo tan significativo para la región de Copesantos y para Copesantos en particular. Porque aquí al lado, en el Seminario Menor, nació Copesantos RL. Y fue el resultado, la culminación de un gran esfuerzo de muchas personas, campesinos, trabajadoras del hogar, jóvenes, boyeros, etcétera, que decidieron un día cambiar las cosas para mejorar. Y es lo que es Copesantos hoy. Cuando todo alrededor era oscuridad, pues había que alumbrarse con velas, con canfineras. Vino la decisión de traer la energía de Copesantos. Y es la energía de la Navidad también. ¿Por qué? Porque nos iluminamos todos con la alegría de esta fecha. Hoy en este templo queremos dar la bienvenida a varias personas de San Cristóbal Norte que nos van a hablar de cómo vivían la Navidad los niños de hace 70, 60 años, 50 años. ¿Qué semejanzas y qué diferencias hay con respecto a cómo lo hacemos hoy? Hemos hablado en esta primera parte con varios de ellos y estas son las historias que nos han contado y que queremos compartir con ustedes aquí desde el templo de San Cristóbal Norte. Vamos a hablar con Lidio Abarca Ortega, nativo de aquí de San Cristóbal. ¿Qué tal, Lidio? ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿usted, don Albert? Muy bien. ¿Toda su vida ha vivido aquí usted? Sí. Nací en 1954 y hasta la fecha. Tengo 68 años y aquí hemos estado. Difícilmente me voy a ir de aquí. Pues era muy bonito, muy diferente ahora. Pero yo recuerdo que aunque sí nosotros teníamos una planta eléctrica, por ejemplo las luces de Navidad no las poníamos, hacíamos el arbolito de Navidad y con los confites que mi abuela nos iba dando durante el año íbamos guardando los papelitos de aluminio, forrábamos semillas de ciprés y después las colgábamos de un arbolito de ciprés y ese era el árbol y nos daba mucha ilusión y cantábamos villancicos y rezábamos, comíamos tamal y jugábamos, esperábamos los regalos de mi abuela, que siempre eran esperados. Bueno, cuando yo estuve en la escuela, mis compañeros éramos como unos 20, al final salimos 9 de sexto grado, y porque unos se iban quedando, otros no volvían a la escuela, era como no sé, como que no era tan obligatoria la educación, porque muchos chiquitos no volvían a la escuela. O algunos se iban para otra localidad y dejaba uno de verlos. Jugábamos fútbol aquí, esto era una plazoleta, aquí jugábamos fútbol en las tardes y nos teníamos que revolver con los grandes también porque era muy pequeña la plaza, no alcanzaba para todos y a veces los grandes no nos daban espacio, pero teníamos que luchar con eso. Las navidades siempre ir a recibir los regalos donde mi abuela, a esperar el almuerzo, que era un almuerzo de siempre, de todos los años. Mi abuela no nos daba tamales, ella nos daba un almuerzo muy suculento, muy gallina, bueno, la sopa, los pedazotes de pollo que era un premio, porque uno se portaba bien. Y después una copita de vino nos daba. ¿Qué más? Después le rezábamos al niño en el portal de mi abuela y en eso ya a las 2 o las 3 de la tarde ya iba terminando la Navidad.
era el propio día, el 25. Lindos recuerdos en un lindo Sí, pueblo. muy lindos recuerdos, y muy lindos recuerdos. Recordar a mi abuela es volver a vivir de niño. En San Cristóbal fue es poco lo que yo puedo decir, porque ahí no se hacían luminarias. Yo nunca vi luminarias, pero los portales sí. Yo recuerdo que yo iba a ver portales y eso de las posadas, yo iba con mis hijos. Eso y bajo el frío pero fue bonita la experiencia ahí. En el Rosario, lo que sí puedo decir fue de mi niñez. Es algo que no se me va a olvidar. El 25 de diciembre uno se iba, como decir, a portalear. Llegaba uno a las casas y lo esperaban con confites, en muchas casas con chicha. Y rosario del niño en la noche, acordeón, guitarra, bombetas de doble trueno. Y como en ese tiempo no había corriente, pues eso se veía lindísimo, todo eso. Lo que preparaban era de ahí arroz, pozol, daban pozol. Yo no recuerdo mucho de la comida, pero yo me imagino que era arroz y frijoles y le agregaban ahí más picadillo. Yo tengo algo tan lindo que yo recuerdo que en la noche me decía mamá, chiquilla, usted tiene que rezar porque hoy llega el niñito Dios a dejarle un regalito. Entonces, claro, yo tenía que rezar porque llegaba el niño y yo le preguntaba, mamá, ¿por dónde entra el niñito Dios? Entonces ella me decía, entra por aquella endijita que usted ve ahí. Por ahí entra ese niñito y le va a dejar un regalo. Claro, yo a las 6 o las 7 de la noche ya yo estaba acostadita. Y me dormía y a las horas me despertaba y tocaba ahí y ahí unos papeles sonaban ahí y yo decía, ya llegó el niño. Entonces ya sacaba el regalito. Después de esa hora yo no dormía. Y ya a las 5 de la mañana o las 6 ya estaba levantada con el regalo. Y después los pitos, los carretones, las carretitas y todo de mis sobrinos no dejaban dormir porque ellos llegaban a enseñar los regalitos. Era algo bello que yo deseo como que de volver otra vez a esa época. La familia toda muy junta. Muy junta, sí, algo bonito. Y después, ya ya le digo, las tortas de arroz que no faltaban, riquísimas, el bizcocho, el tamal, todo eso. Vamos a empezar. Vamos a conversar con don Neftalí Tencio. ¿Qué? Segura. ¿Cuántos años, don Neftalí? ¿Perdón? ¿Cuántos años tiene? 95. Apenas. Apenas 95. ¿Y doña Flor? 87 años. ¿Y sus apellidos, doña Flor? Tencio Padilla Solís. Padilla Solís. Me acuerdo poco porque ya estaba muy pequeñillo y ya habíamos varios, la familia era grande, también pocos de familia y ya vivíamos, éramos muy pobres, antes la gente había muy escasos de recursos, ¿verdad? Pobrecitos casi todos, pero mucha alegría, sí. Me acuerdo que comenzando con el 8 de diciembre, que se puede, sí. Claro. Que con tiempo nos decían mis padres, alisten un montón de ramas y basura y todo para que hagan una luminaria en la noche. Acostumbraban a eso antes, ¿verdad? Y entonces hacíamos como a las 7 de la noche, le dábamos juego a la luminaria y eso era una alegría. Y en ese tiempo también
vendía mucha pólvora, bombetas y todo eso. Y a medio de las llamas de fuego iba a tirar bombetas y bueno, una alegría para la familia, ¿viera? ¿Y a dónde vivía en esa época? Aquí en San Cristóbal, no en esta casa, más abajo, en la misma finca. Ahí vivíamos en ese tiempo. Qué bonito, ¿eh? Sí. Yo siempre he dicho que la Navidad es muy linda, porque, por ejemplo, es el nacimiento del niño Jesús, que siempre se ha dicho que viene a ser una alegría en la familia. Y los chiquitos les gusta mucho la alegría. Pero sin embargo, no habían esas oportunidades que hay ahora de esos, o sea, bombas y lazos y todo eso, de arreglarlos para... Mi mamá hacía un portal de ciprés, de ramas, como, por ejemplo, como puras ramas de ciprés, y cositas que habían en la casa se las ponía de adorno. No habían chivos, nada de eso, no, eran en pesebres, nadie tenía pesebres. Era una cosa muy linda, pero muy, muy alegre. Sobre todo que el niñito estaba ahí presente y uno lo veía que... Y a veces en algunas casas no tenían ni la Sagrada Familia. Ponían una imagen. Yo recuerdo que mi mamá ponía una imagen, una estampa. Y era una alegría para todos. Y que se llegara ahora, yo no sé, ahora yo pienso que la Navidad es distinta. Porque antes uno quería era ver portales, salir a ver portales y ver portales y estar con todos reunidos en familia. Ahora no, ahora es distinto, pero sí muy alegres. Nosotros nos llevábamos a hacer figuritas de barro para hacer la semejanza que era el niñito y la Virgen. Las poníamos después le poníamos una hoja de toyo para tapar como un techo, hacíamos como un pesebre. ¿Sí? ¿Y a dónde vivía usted en esa época? Aquí en San Cristóbal, frente al cementerio. Sí, ahí me crié yo y apenas un poquito me trasladé aquí, pero era aquí, a mí se viejita aquí. Me acuerdo que al portal le poníamos ramos de naranjas así maduras, esguindábamos y damos ayotes, de todo lo que Dios lo reparara, poníamos a la orilla del portal. El pozol, mi mamá siempre acostumbró el pozol, y claro, muy humilde, y deseando que se llegara la Navidad para salir a ver los portales de todos los vecinos, y tal vez una alegría de que tal vez nos habían comprado un vestidito, lo íbamos a estrenar, y así, una cosa muy humilde, pero muy alegre, sí, muy bonito. Y lo primero eran los tamalitos. Donde no habían tamales, no íbamos. Y le dejaban a uno regalos, no habían nada de regalos. Muy pocos, le dejaban a uno unos confiticos y unas galletitas. Y a veces, yo me recuerdo que una vez me amanecieron pegados del pelo y me decían, vaya a buscar debajo de la almohada, porque ahí el niño puede haber pasado a dejarle algo. Y yo buscaba debajo de la almohada y no tenía nada. Y cuando volví a ver así, los tenían el pelo pegados, unos confites, y me dices... A veces encontrábamos alguito debajo de la almohada, les dejaba el niñito y yo. Feliz Navidad. Igualmente, gracias. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a escuchar otras historias de la Navidad en San Cristóbal Norte años atrás. Ya volvemos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, aquí en Pueblos Vivos en Navidad. Volvemos con las historias tan interesantes que nos cuentan estas personas que nos recibieron aquí en San Cristóbal Norte de Desamparados. Cristóbal Roberto Robles Abarca. Nací el 28 de febrero de 1939. Tengo 83 años. La gente se preparaba para la Navidad casi 8 días antes.
comenzaban con el niño a recorrerlo en el pueblo para recoger algún dinero y hacerle la fiesta. El día de la fiesta había un mayordomo que se llamaba Eusebio Hernández. Y bueno, ahí sobraba el guaro, porque ellos sacaban el guaro. Se hacían unos fiestones y en cada casa en particular hacía un portalito, pero no como los que se hacen ahora, sino con lo mejor de la finca. El mejor ayote, chiverres, maíz, plátanos, y un portalito con el fruto de la tierra. Eso casi todas las casas, pero de ahí no pasaba más. Y la Navidad terminaba el mismo día, 25, ya otro día pues había que arrancar de nuevo. Los niños, como todo niño, lo que le pedían al niño era una bola. Pero en ese tiempo salían las bolas de pellejo, que con 2 o 3 patadas quedaba desinflada y era como un chicharrón. No duraban nada las bolas. Entonces hacían una bola de trapo, las mujeres una muñeca de trapo, las mamás les hacían unas gran pestañas a las muñecas, porque eran de trapo, y los niños, o sea, todos esperaban sacar el juguete debajo de la almohada. Algunos se cansaban de esperar la noche buena y otros pues de ahí uno se alumbraba con candelas, con canfineras, una canfinera por allá, otra por allá, para alumbrar la casa, esperando las 12 de la noche, pero muchas veces no se llegaba a eso. Otro día en la mañana, apenas buena mañana, a levantar la almohada a ver qué había. No había juguetes grandes, sino una muñeca, un trompo, un yoyo. Se utilizaban mucho los soldaditos de plomo. Ya a las 5 de la tarde hay que estar prendiendo las candelas. La canfinera, cuando uno duraba mucho en la noche con la canfinera prendida, otro día amaneció uno con un poco de carbón aquí en la nariz al respirar. Entonces, qué sé yo, todo, juguetes, trompo, manila, se conseguía en la pulpería. Había una pulpería que se llamaba el Grano de Oro, que era de don Santiago Abarca, el abuelo de Lidio, y él traían de todo. Entonces, si uno necesitaba 1 metro de cáñamo para bailar el trompo, ahí lo iba a conseguir. Ahí vendían el metro de cáñamo. Las candelas las vendían ahí. El canfín lo vendían ahí, traían un estañocito de canfín. Entonces, todos, bueno, era una persona que en ese tiempo era el que podía un poquito más. Sí, en ese tiempo que se celebraba la Navidad, todo el mundo quería estrenar. Las mamás se esmeraban por lavar un poco de manta y hacer las camisas. Mantas de los sacos de harina Gold Medal, que era la harina que se gastaba, y las mamás con tiempo hacían las camisas, los vestidos, porque éramos descalzos todos, no había nadie con zapatos. Yo conocí zapatos cuando entré al seminario, que estuve unos días en el seminario. Pero más antes, ahí no, ni chancleta, ni de vez en cuando para caminar en un camino duro, unos caites de pedazo de llanta. Y entonces la Navidad en ese tiempo era muy dulce, porque todo lo que recibía de regalo era con amor, con cariño. No había fantasía. Después vino la electricidad en los años 70 y todo cambió, ya que bombillos eléctricos, que el otro compró carro, que en ese tiempo no habían carros acá. De ahí se manejaba uno en carreta o si al caso bueyes. Yo alquilaba una bestia para ir a ver la novia a Frailes y la verdad que está cerca, pero era una vagabundería. Carla Jiménez Ortega, vecina de San Cristóbal Norte, Desamparados.
muy positiva, muy feliz porque veo que en San Cristóbal Norte se va desarrollando más el gusto, el placer de festejar la Navidad como tiene que ser. Entonces San Cristóbal Norte, aparte que es un pueblo hermoso, tiene otras tradiciones muy, muy importantes, como las posadas. No solamente cada familia celebra su Navidad a su gusto, ¿verdad? Sino que la comunidad se organiza para hacer posadas en diferentes casas. Y es una tradición que tenemos que mantener. Entonces yo sí he visto como que esas tradiciones van creciendo y los niños van teniendo gusto por ellas. Si lo organiza la iglesia, entonces hacen una rifa para las casas de los diferentes sectores de la comunidad por calles, se organiza por calles. Entonces este año escogieron una casa en cada sector, fue por medio de rifa, entonces se organiza la iglesia diferentes días, la comunidad va a esa casa y hacen las actividades relacionadas a las posadas, que son cánticos, ¿verdad?, de Navidad, dentro de la casa y fuera de la casa, y se hace un compartir. Es algo como muy, muy pequeñito, pero muy, muy lindo. De hecho, este año están organizando a los niños, van a llevar a los niños para que canten, van jóvenes, adultos, y creo que los adultos estamos obligados, tenemos la responsabilidad de ir encaminando a nuestros hijos a esas actividades para que no se pierdan en el tiempo, sino al contrario, rescatarlas. Yo estoy muy enamorada de San Cristóbal, de su gente, de su cultura, de la humildad de las personas de acá. Siento que San Cristóbal es el tico real, el que ama a los campesinos, el que respeta a los agricultores, el que respeta al adulto mayor. Entonces sí, claro, San Cristóbal es hermoso en todos sus sentidos. Inaugurado en 1944, laboriosamente trabajadas las maderas de todas sus paredes y de sus columnas. Una convicción de pueblo y de iglesia para crear la obra que hay aquí. Y desde aquí les damos las gracias por acompañarnos en este programa de Pueblos Vivos del día de hoy. En nombre del equipo de producción de Altavisión, gracias y nos vemos la próxima semana con nuevas historias.